Buenos días. Hoy vamos a iniciar nuestra asignatura de proyecto de investigación aplicada. Hemos transitado un camino para inicialmente construir lo que fue nuestro protocolo de investigación, que básicamente fue la identificación del problema a investigar, de justificar por qué, de hacernos la pregunta de investigación, ¿no? Es decir, qué interrogantes planteaba el problema, justificar también por qué es relevante esa investigación, algunas presuposiciones a través de hipótesis y por otro lado, eh, investigar básicamente lo que es el marco teórico de nuestra investigación, es decir, qué sustentan otras teorías, otros estudios, datos, etcétera. Eso nos va a dar pie para decidir qué metodología queremos utilizar, así como las herramientas que son tan importantes. Proceso y particularmente para la formación del funcionariado, la descentralización administrativa en México ha sido un fenómeno cada vez más amplio, en el sentido que debemos de tomar decisiones y para ello tenemos que tener una visión integral para identificar y conocer los problemas sociales a fin de proponer estrategias, diseñarlas, implementarlas, ¿sí? Que se convierten en políticas públicas que mejoren la gestión y por lo tanto tengan un impacto importante en el desarrollo social de nuestras comunidades. En ello, evidentemente, es todo un proceso en donde intervienen las diferentes instancias de gobierno, pero hay decisiones importantes que esta materia les puede ayudar en el sentido de saber cuál es el camino que se debe de trazar, ¿no? En ese sentido, la investigación es entendida como un proceso que requiere de disciplina de nuestra parte, de creatividad y por lo tanto es importante para su formación dentro de la maestría de administración y políticas públicas y gestión, ¿no? Con la finalidad de conocer la realidad de los fenómenos sociales y la parte en donde ustedes se desempeñan. En esto es importante hacer una distinción en cuanto a que podemos ser expertos en las diferentes áreas en donde nos desempeñamos, pero no saber hacer investigación. Acercarnos a un fenómeno, aislarlo para concretar exactamente qué queremos estudiar, plantearnos objetivos e hipótesis y buscar información y posteriormente sistematizarla es un problema, es una situación compleja de mucho aprendizaje, pero de eso se trata, de la aplicación de técnicas metodológicas, herramientas, etcétera, para posteriormente hacer el planteamiento general. Por lo tanto, el objetivo de esta asignatura es que ustedes identifiquen los procedimientos de ordenamiento de las variables y categorías que distingan también categorías, constructos, teorías, etcétera, y por otra parte los indicadores que la operacionalizan. Cómo se mide para la aplicación de esas herramientas metodológicas, es decir, cómo lo vamos a hacer en la obtención de esa información requerida para desarrollar y presentar los resultados de nuestra investigación, y es por ello que esta asignatura tiene fundamentalmente cuatro temas que en realidad más que temas son como partes del proceso. La primera es las técnicas de recolección y ordenación de la información, que de eso ahorita vamos a hablar más adelante. La otra es los métodos para el análisis de datos y la presentación, las formas en cómo se va a presentar. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de redactar una tesina perfectamente presentada con sus resultados, que eso va a ser el objetivo
al final de la asignatura con los mismos 15 minutos como fue en el caso del protocolo, que es lo que generalmente se utiliza en la defensa de una tesis. No son arriba de 20-25 minutos para poder hacer la presentación. Por lo tanto, es muy importante que tengan claro, esta asignatura es muy práctica para ustedes. Es finalmente la investigación, es un proceso también individual de investigación documental, de lecturas comentadas, trabajo en equipo, análisis de información, presentación de resultados, revisión grupal, exposición de temas, ¿no? Entonces, pasando a ello, ya lo que es propiamente nuestra materia, no nos olvidemos que estamos ahorita en un proceso de inmersión en lo que es el método científico. Nos acercamos a observar la realidad, una realidad que al principio está desestructurada, desordenada, confusa, que de ahí extraemos una problemática de observación a partir del cual hacemos ciertos planteamientos y nos planteamos objetivos e hipótesis, ¿sí?, para su posterior comprobación. Esto es básicamente lo que es hacer ciencia, ¿no? Es la investigación, la construcción, utilización de metodologías, construcción de teorías y conceptos y de técnicas para acercarnos, ¿sí? Es un proceso, por lo tanto, que incluye un planteamiento del problema hasta su comprobación o rechazo de la hipótesis, ¿sí?, que inicialmente se había planteado, que es totalmente válida. Recuerden que en el caso de la hipótesis puede haber una o más hipótesis y puede ser que algunas se confirmen y otras definitivamente se rechacen. Por lo tanto, la tesina, ustedes tienen una guía básicamente para la redacción de la tesina, que tendrá que ser entre 50 y 70 cuartillas. Y tienen por otro lado también la rúbrica de la tesina, en donde pueden encontrar el título, el planteamiento del problema, su justificación, los objetivos, la hipótesis, marco teórico conceptual, la metodología, y hasta ahí tienen ya básicamente ustedes bastante avanzado. En esto quisiera dejarles claro algo que es muy importante. Dejarles claro que lo demás, aun cuando ya esté estructurado en el caso del protocolo, puede ser ampliado, ponerle subtítulos, meterle más información, etcétera, que soporte y fortalezca toda la argumentación que ya tiene. Por otro lado, en el caso del marco teórico, es muy importante fortalecerlo, ampliarlo, esquematizarlo en ciertos momentos, y lo mismo para el caso de la metodología. ¿Por qué decidieron utilizar esa metodología? ¿Qué elementos tienen para fortalecer que esa era la metodología adecuada y qué herramientas van a utilizar para ello, ¿no? Es una información, es una investigación fundamentalmente teórica, documental, explorativa, etcétera, ¿sí? O quieren hacer un análisis correlacional, van a aplicar una encuesta, van a realizar entrevistas a profundidad. Si su herramienta está suficientemente sólida, quiénes son sus informantes, etcétera. Eso es muy importante para que tenga una solidez y no tenga la fortaleza, y que muestre básicamente, ojo, validez interna, externa y confiabilidad, que eso dentro de la metodología nosotros lo tenemos que soportar sólidamente. ¿Por qué? Porque lo siguiente es una tarea bastante compleja, en el sentido que ahora vamos a procesar la información, vamos a presentar nuestros resultados, y a partir de ahí llegamos nosotros en la parte de la tesina a las conclusiones y a las recomendaciones y a toda la bibliografía. En este sentido es muy importante que ustedes presenten ya un cronograma para estas 4 semanas de cómo pretenden
hacerlo para que les dé tiempo y para que puedan verbalmente, sin estar leyendo los slides, explicar de qué se trató su investigación, cuál era el fenómeno que investigaron, qué metodología utilizaron, cuál fue el objetivo que se habían planteado y finalmente los resultados que obtuvieron y las conclusiones y las recomendaciones que son muy importantes si pretenden hacer un manual, pretenden sugerir cambios dentro de la administración pública que esté suficientemente fortalecido, ¿sí? Empezaron entonces desde el planteamiento del problema, les comentaba, y ahora están ya en la etapa de la recolección de datos. Ustedes van a poder encontrar esa información dentro de los documentos que están en la plataforma, de tal manera que ustedes ver que lo que necesitamos ahorita es datos, ¿sí? ¿Para qué? Para mostrar resultados y posteriormente conclusiones, ¿sí? Las técnicas son diversas, pero tenemos que buscar la que mejor se adapte a nuestra investigación. Un instrumento de recolección de datos puede ser cualquier recurso eh, que nos valemos para acercarnos al fenómeno estudiado y extraer de esos datos la información que requerimos, ¿sí? Existen diferentes instrumentos, tanto de información cuantitativa, cualitativa o mixta, como es el caso de algunas investigaciones que ustedes están realizando. En ese sentido, insistiría un poco en que es muy importante que la investigación científica debe de plantearse 3 requisitos, los cuales yo estaré siempre vigilante de que lo presente su información: confiabilidad, validez, ¿sí? Y objetividad, ¿sí? Si alguna de estas 3 condiciones sin una de estas condiciones, los instrumentos no va a ser útil, ¿sí? Porque los resultados no van a estar soportados y la investigación deberá ser rechazada. Eso es muy importante considerarlo. Ya en alguna ocasión en la asignatura pasada habíamos comentado que esas fuentes de recolección de datos básicamente, o de información, básicamente las podemos nosotros ir como clasificando, ¿no? Las primarias, que son la observación directa, pero todas deben de llevar una herramienta. Por ejemplo, una observación directa puede ser un video, ¿sí? Puede ser un instrumento a través del cual vamos tomando nosotros notas del observado, un archivo fotográfico, etcétera, que es muy importante, ¿sí? La experimentación directa, que eso se utiliza mucho en las ciencias exactas. Las encuestas, focus group, que podrían llevar a cabo. Por ejemplo, hay temas públicos para los temas municipales. Podían hacer una reunión grupal para de ahí llevar y sacar datos, que eso sería sumamente rico, ¿no? Entrevistas, cuestionarios, ¿sí? Fotografías, como ya les comentaba, etcétera. Pero hay fuentes secundarias también. Bibliotecas físicas, en donde pueden encontrar libros, revistas, documentos, etcétera. Y por otro lado, bibliotecas electrónicas también, que son una de las fuentes ahorita que estamos en una situación de restricción de movilidad. Bajar mucha información de bibliotecas electrónicas. Hay bibliotecas muy ricas, como por ejemplo la del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM es muy rica. La del Congreso de la Unión también es muy rica, y así nos vamos a encontrar muchas bibliotecas electrónicas abiertas donde ustedes pueden encontrar información. Igualmente, para los temas municipales, están básicamente porque hoy obliga, por temas de transparencia y rendición de cuentas, entrar a los portales de
los ayuntamientos y ver qué información se puede encontrar. Igualmente para el caso de los gobiernos estatales. Igual documentos físicos que puedan ustedes tener acceso dada la característica que tiene el trabajo en donde se desempeñan, que pueden ser actas, cartas, películas, diarios oficiales, periódicos, etcétera. Datos estadísticos, es muy rica la información que tiene el INEGI y otros datos estadísticos del PNUD, de la ONU, ¿sí? De la Comisión Económica para América Latina, expedientes, etcétera, que ustedes pueden. Hablando ya y profundizando sobre estas herramientas, vamos a empezar con la primera, que es el tema de la encuesta. Algunos de ustedes están ya haciendo encuestas, lo cual me alegra, únicamente que tienen que precisar si lo están haciendo bien. Esta es una técnica eh, muy importante para cuando nosotros utilizamos el método cuantitativo, ¿sí? Consiste en una investigación en donde una muestra de sujetos de nuestro universo sacamos nosotros a través de una fórmula cuál puede ser una muestra representativa de ese universo, ¿sí? De ese colectivo más amplio, ¿sí? Que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando el procedimiento estandarizado, es decir, nosotros podemos utilizar, ¿sí? Preguntas cerradas, dicotómicas, sí, no, o una escala del 1 al 10 o selectivas con ciertos preceptos que nosotros se lo ponemos para que eh, elija nuestras personas, nuestros informantes, las personas sobre las cuales se aplica la encuesta. Esto tiene ventajas, ¿sí? Nos permite obtener información de casi cualquier tipo de población. No tenemos que pedir mucho permiso para ello, más que se permita aplicar la encuesta. Hay una estandarización porque es la misma herramienta que se aplica para esa muestra que hemos decidido, ¿sí? Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados, ¿sí? Como por ejemplo, al principio ponemos nosotros básicamente datos como por ejemplo edad, sexo, ¿sí? Empleo si nos interesa, y esos son datos generales que nos pueden ayudar. Y por otra parte, esa estandarización nos permite un tratamiento de la información y el análisis estadístico mucho más fácil. Porque cuando ya tenemos todos nuestros datos, los pasamos en un Excel, que posteriormente puede ser incluso descargado al SPSS para hacer algún tipo de análisis estadístico, y es más o menos rápido. Y se puede reunir una gran cantidad de información en corto plazo. Esto tiene también algunas desventajas, ¿sí? No nos permite analizar a profundidad los temas complejos porque cuando nosotros hacemos una encuesta, quizás dejamos fuera algunas percepciones de nuestros encuestados. A veces, si no está bien planteada, podemos tener problemas para establecer relaciones causales, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos nosotros variables dependientes e independientes, tiene que ser muy cuidadoso. De ahí que una encuesta puede ser estadísticamente representativa o no representativa. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Esa representación, esa representatividad estadística es el primer caso. La muestra representa estadísticamente las respuestas del total, por eso es que esa muestra tiene que ser representativa. Y en el segundo caso, la muestra no representa las respuestas del total, entonces puede ser que su validez o la confiabilidad no sea enteramente, ¿no? Cuando ya se utiliza un estadístico, por eso solemos probarla para decir que tiene un margen de error del 5%. Es decir,
tiene un 95% de confiabilidad. Esta representación es muy importante porque se utiliza en investigaciones de enfoque cuantitativo y precisa para medir y cuantificar opiniones u otras variables, ¿no? Cuando la encuesta no es representativa, a veces sirve para detectar posibles tendencias y hay que profundizar en ideas o recoger opiniones de grupos específicos de interés. Por eso en ocasiones se plantea investigaciones mixtas, cuantitativas y cualitativas para reforzar la investigación, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la representatividad estadística? Del tamaño de la muestra, ojo, y de la selección de la muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una representatividad estadística, es decir, que está fuertemente soportada. De ahí que sea tan importante el tamaño de la muestra. Tengan mucho cuidado quien vaya a utilizar esta herramienta de saber a qué número de personas se le debe de aplicar, ¿sí? Y por otro lado, el espacio en donde se desempeñan. Si esta puede ser de manera aleatoria, puede ser mejor para ir evitando de alguna manera una desviación en la información. La selección de la muestra tiene que ser, como les comentaba, por lo tanto, aleatoria. Eh, ah, Esto que llamamos, por lo tanto, muestra probabilística, tiene ciertas maneras para realizarse, ¿sí? Es una muestra simple que identifica a los miembros de la población en general. Puede ser una muestra estratificada que divide la población en segmentos o estratos y luego selecciona muestras simples de cada segmento, ¿sí? Mujeres, hombres, ¿sí? Funcionarios, población en general, población rural, población urbana, etcétera, ¿no? Y puede ser también una muestra por clústeres o por conglomerados. Esto asume que la población se concentra o encapsula en lugares físicos específicos, ¿sí? Puede ser un espacio empresarial, puede ser un área rural, puede ser un área de cooperativas, puede ser oficinas gubernamentales, etcétera, ¿no? Cuando se trata de una muestra no probabilística, en las encuestas no representativas, la selección de la muestra obedece a técnicas informales con las cuales los sujetos son elegidos al azar directamente por el investigador. Por tal razón se denomina muestra no probabilística o dirigida. Esta es una técnica en la que la elección de los elementos de un subgrupo de la población no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. De ahí que nosotros tengamos que reforzar mucho por qué lo hicimos así y por qué utilizamos una herramienta metodológica. Es un procedimiento de selección informal y se utiliza mucho en investigaciones cuantitativas y cualitativas. La muestra no probabilística, existen diferentes maneras de obtenerla, de realizarla, ¿sí? Por ejemplo, muestra de voluntarios, muestra de expertos, muestra de cuotas. ¿Qué significa esto de cuotas? Los encuestados se dirigen deliberadamente para cumplir una cantidad prefijada por grupo o cuotas y muestra por conveniencias. Eso es muy importante porque a veces en Internet nos encontramos o nos mandan una encuesta que la llenemos y hay encuestadoras incluso que te dicen te doy $5 y lléname esta encuesta. ¿Eso es válido? Sí, sí es válido, ¿no? De ahí se toma y se hace el análisis para ver realmente si es confiable o no. Si no, puede ser que algunas cuestiones se rechacen. Otra herramienta muy importante, una vez que dejamos ya el tema de las encuestas, es el cuestionario. El cuestionario es un instrumento muy importante.
Sí, ¿eh? Es un conjunto ordenado de preguntas con respecto a una o más variables o datos que recolectar. El cuestionario debe de asegurar una aplicación ordenada, progresiva, o sea, las preguntas van en un orden específico, ¿sí? De la número uno hasta la número X, es decir, es unidimensional, es orden, ¿sí? La encuesta pregunta, el encuestado responde y normalizado, cuando es unidireccional. Y cuando es normalizado, a todos se les aplica el mismo cuestionario. Preguntas de un cuestionario pueden ser opciones mutuamente excluyentes, sí, no, sí, quizás una tercera, sí, ninguna de las dos, o sea, puede ser que se ponga algo adicional. De opciones no excluyentes, o sea, diferentes opciones, jerarquizadas, con una escala de Likert. Es importante que las opciones sean siempre 3.5, 3,5 o 7, con un escalamiento simétrico y neutral, es decir, que vayan básicamente en un ordenamiento para que no cause confusión. De rango, son preguntas de respuestas abiertas numéricas, ¿sí? O pueden ser en ocasiones de respuestas abiertas, pero su posterior sistematización implica mayor problema porque hay que redactarlas todas, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de preguntas, esto es muy importante, ¿sí? Según las respuestas, la forma en cómo se contesta puede ser abiertas o icotónicas, o cerradas o categorizadas, ¿sí? De respuestas espontáneas y respuestas de sugerida valoración. Podemos nosotros poner valoración o dejarlas abiertas, ¿sí? O según la función puede ser con un filtro, una batería de preguntas, ¿sí? Control o amortiguadores. Y según el contenido, identificación, acción, intención, operación, información. Básicamente, les digo, mientras el cuestionario sea más abierto, lleva mucho más tiempo sistematizar la información. En la construcción de las preguntas, en un cuestionario es uno de los procesos más importantes y decisivos en la calidad de una encuesta. Durante ese proceso, por lo tanto, es muy importante y recomendable hacer un piloto para ensayar las preguntas y detectar posibles desviaciones, confusiones, cambiar la redacción, ver ambigüedades e imprecisiones que puedan existir. Ese piloteo debe de incluir la posibilidad de opiniones del encuestado para averiguar y mejorar la claridad del cuestionario y la sensación que produce en el encuestado. Por lo tanto, existen ciertas reglas para su formulación. No deben de ser excesivamente largas, ¿sí? Por ejemplo, hay ocasiones si nos encontramos nosotros un cuestionario de 100 preguntas o más, ¿sí? Hay que disminuirlas porque llega un momento en que la parte final, el encuestado ya empieza a responder sin mucho interés y empieza a contestar de una manera ambigua o imprecisa, ¿no? Las preguntas tienen que ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse con mucha facilidad. No incorporar mucho ojo, juicios de valor, bueno, malo, etcétera, que conlleven, hay que tener mucho cuidado, el propio juicio del investigador, porque eso es una desviación de la investigación muy frecuente. Nunca sugerir respuestas, que en ocasiones, por ejemplo, en los medios nos encontramos como una encuesta o un cuestionario puede estar inducido para que las personas contesten como nosotros esperamos que respondan, no como la persona verdaderamente lo piensa, ¿no?
Todas las preguntas deben de referirse a una sola idea, si no empezamos a crear confusión. Además, deben de estar dentro de un mismo tema e ir juntas en el cuestionario en forma de batería. Además, no hay que juntar preguntas cuya contestación de una de ellas influya en la otra. A veces solemos hacer esto y esto se le denomina como un efecto de halo, es decir, si ya respondí acá, entonces vuelvo a responder de tal manera que también se da una desviación. Hay ocasiones para evitar esto, de que cuando hacemos nuestro cuestionario, preguntamos algo acá y lo volvemos a preguntar más adelante de una forma distinta, pero que tenga el mismo significado nada más para cruzar y ver que haya una consistencia con respecto a la respuesta. Otro aspecto, preguntas demográficas o de ubicación. En toda encuesta es necesario, ya lo había comentado, poner preguntas que después se van a tabular y a segmentar, pero son bien importantes, ya lo comentaba, ¿no? Género, edad, escolaridad, profesión, nivel socioeconómico, lugar donde se vive, etc. Y además esa estructura del cuestionario. Toda encuesta con su cuestionario debe, en primer lugar, mostrar una introducción, es decir, buenos días, la aplicación de este cuestionario tiene este propósito, que sepa para qué se va a utilizar la información y que indica quién elabora la encuesta, su propósito general, el tiempo que le va a llevar responderlo y una declaración de confidencialidad. Esto con algunos de ustedes lo he estado comentando, es muy importante que los informantes para que den una información objetiva y precisa sepan que no va a ser mal utilizada y por lo tanto hay una declaración de confidencialidad de parte del investigador. Por lo tanto debe de tener también indicaciones claras. Por eso cada una de las preguntas, como se está planteando hasta acá, debe de tener instrucciones muy claras. Entonces, la estructura del cuestionario debe de tener una introducción, las preguntas, ya lo comentamos, su identificación, etcétera, preguntas sencillas, de fácil transición y evitar muchas preguntas abiertas, ¿sí? Elaborar o decidir los aspectos formales es muy importante, cómo se van a acercar a su informante. Preparar determinados elementos decisorios, formar a los encuestadores. Es válido que aparte de ustedes pueden mandar encuestadores si su muestra es más grande y pagarla. Eso ya es decisión y si está dentro de la investigación y si hay fondos para llevar a la investigación es válido pagar encuestadores, pero hay que formarlos y después la codificación de la información que juega un papel muy importante. Entonces, el cuestionario tiene que tener una estructura. Como tal, debe de ser breve, lo más breve posible, con un ordenamiento de las preguntas que vaya de lo general a lo particular, que sea así en forma de embudo. Por otra parte, también es muy recomendable que las primeras preguntas sean neutrales, fáciles, interesantes para el encuestado, para que ganar la confianza de nuestro informante, de nuestro encuestado. Las preguntas demográficas deben de ser, al final los encuestados pueden sentirse incómodos y distanciarse por estas si empezamos a preguntar su escolaridad, su edad, etcétera, su ocupación, en fin, si las podemos poner al final, pues pueden ser al final. Y terminar con un agradecimiento amable, que si ellos están en la disposición de brindar un correo electrónico de contacto para compartir los resultados de la investigación, es altamente recomendable. El modo de aplicación del cuestionario entonces puede ser de dos maneras fundamentalmente. Autoadministrado, es decir, el cuestionario se entrega
y no hay ningún intermediario. El encuestado lo llena y lo devuelve. Incluso pueden hacer un ejercicio de meterlo a, un, a una herramienta electrónica, que eso ya es una gran ventaja porque hay ciertos instrumentos que ya incluso te van dando la información, te la va de manera automática, lo cual es eh, pues muy conveniente, ¿no? Más para esta investigación corta. La otra es que directamente el investigador o los encuestadores vayan aplicando, como lo hace por ejemplo el INEGI, ¿sí? Aplicando persona por persona, cara a cara, vía telefónica, vía chat u otro medio de comunicación sincrónica. Ojo, si ustedes tienen la aceptación de los informantes, de los encuestados, no necesariamente tienen que ir físicamente a verlos, ¿sí? Lo podemos hacer vía electrónica, vía telefónica o a través del WhatsApp o cualquier otra herramienta que puedan tener. Entonces, esta forma de aplicarlo tiene ventajas y desventajas. Cuando son autoadministrados es muy rápido y es mucho más económico y fácil de aplicar. Responden con tranquilidad, puede el encuestado hacer una reflexión sobre las respuestas que va a dar. Y cuando es presencial, pues a veces cuesta más. Les decía, a veces hay que ir a buscar gente para ser encuestada, explicarle, lleva más tiempo, ¿no? Por ejemplo, encuestas aplicadas a colonias en situación de pobreza o en el medio rural, pues hay que mandar encuestadores y eso es mucho más caro, ¿no? Que permite realizar estas encuestas con preguntas difíciles. Ahí es cuando es más conveniente usar al entrevistador porque explica, ¿sí? Pero les digo, es mucho más, ¿sí? Por otro lado, es bien importante. Cuando nosotros estamos como encuestadores, tenemos que tener la claridad de que tenemos que tener una posición de neutralidad. No, aun cuando las respuestas no nos gusten, no podemos estar expresando aprobación o desaprobación sobre las respuestas. Hay que mantenerse tranquilo cuando hay ocasiones de confusión o desesperación de parte de los encuestados. Mantener un ritmo, ¿sí? E interés del encuestado en el cuestionario. No, dar explicaciones mínimas en decir, no, mire, es que esto es para mejorar esto, otro, etcétera, porque ahí ya empezamos nosotros a hacer desviaciones muy fuertes. No puede ser discriminatorio. Y ya hablamos de cómo se hace la elección de la muestra, ¿sí? Y debe de mantenerse lo más estandarizado posible. Debe cuidarse la presentación personal, cómo nos vamos a presentar, aun cuando sea en forma electrónica, y el lenguaje que vamos a utilizar. Escuchar, no interrumpir o presionar al... Por lo tanto, he estado insistiendo mucho a que esto tiene que ser de una manera muy seria, sistematizada, etcétera, porque tiene que ver finalmente con la confiabilidad y la validez que va a tener su investigación, sobre todo sus herramientas y la información, los datos que posteriormente van a presentar. Una pregunta, por ejemplo, es confiable si significa lo mismo para todos los que van a responder. Se puede confiar en una en una escala cuando produce constantemente los mismos resultados al aplicarla a sujetos similares, es decir, que tiene la misma comprensión. La confiabilidad implica consistencia del instrumento, que el instrumento es sólido, ¿no? El investigador debe asegurarse que el tipo de persona a encuestarse tenga la información necesaria para poder responder.
No pueden ustedes tomar a cualquier persona de la calle que en principio a lo mejor no tiene interés en responder una encuesta, ¿sí? O a una persona que no pueda disponer de cierto tiempo para poderla responder bien. Hay que asegurar la respuesta de los que se aplique el cuestionario originará los resultados confiables. Y esta confiabilidad de los resultados hay que determinar por qué no todos respondieron el cuestionario. Es necesario investigar con los no respondientes para conocer las razones, por temor, por desinterés, por falta de información, etcétera, ¿no? Entonces, un cuestionario largo es demasiado cansado, por lo tanto, y las preguntas finales se responden realmente ya, como lo comentaba, sin mucho interés, sin mucho entusiasmo y por lo tanto pierde habilidad, ¿sí? Por lo tanto, una pregunta es válida si estimula la información exacta. La redacción, la selección y la redacción van a influir en esa validez de la pregunta. Algunas preguntas son válidas para un grupo de personas, pero pueden no serlo para otro grupo. Entre menos tenga que reflexionar el sujeto, más válida será la respuesta. La validez implica congruencia en la manera de plantear las preguntas. La validez puede ser de contenido, de criterio y de constructo. Ojo, esa palabra constructo que implica la abstracción, ¿sí? Es un concepto que nos está reflejando algo, ¿sí? Que explica el fenómeno. Es muy importante, y se los he venido diciendo, no confundir el constructo con los indicadores, ¿sí? Entonces, cada instrumento va a tener validez de contenido, ¿sí? Eh, Cuando el diseñador de ese cuestionario asegura que la medición representa el concepto a medir. ¿Se dan cuenta? Es decir, la herramienta va a tener un indicador y esto está midiendo el constructo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos nosotros una herramienta para medir la actitud de las personas, debe de medir eso y no sus emociones, si está contento o descontento, no, la actitud. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de ese constructo actitud. En cuanto a la validez de criterio, el diseñador del cuestionario debe de establecer, comparando la medición del instrumento con un criterio externo. Entre más se relacionen los resultados de la investigación con ese criterio, ¿se acuerdan ustedes de ahí la importancia del marco teórico, ¿no? Y entonces la validez del constructo indica cómo una medición se relaciona con otras de acuerdo con la teoría o hipótesis que concierne a los conceptos que estén midiendo. De ahí que sea importante que el investigador tome en cuenta dichos conceptos para correlacionarlos posteriormente y tenga una validez total, validez de contenido, validez de criterio, validez del constructo. Entonces, hay ciertos aspectos que afectan esa validez, es decir, que su investigación pueda ser rechazada porque no tenga esa confiabilidad y validez. Primero, y ojo con esto, la improvisación. Elegir o desarrollar un instrumento de medición sin ninguna responsabilidad. De ahí la insistencia de que en la metodología ustedes expliquen claramente el soporte de por qué eligieron esa metodología y por qué eligieron esas herramientas. Segundo, la utilización de instrumentos desarrollados en otra parte y que no han sido válidos en un contexto cultural, temporario, en el entorno en que nosotros nos estemos moviendo. De ahí que sea importante que apliquemos primero unos 5 o 10 y después veamos y que veamos la consistencia realmente que tiene nuestro instrumento, ¿sí? Porque por otro lado, instrumentos usados inadecuados para las personas a las que se aplican, es decir, es un instrumento como no empático, muy
confuso, ¿sí? Que el lenguaje no se adecue a la muestra de nuestros informantes, de nuestros encuestados. Y las condiciones en las que se aplica el instrumento puede hacer de este un instrumento largo y tedioso. Ojo y mucho cuidado, es decir, como tengo que llenar muchas encuestas, las voy a aplicar entre mis amigos o acá en el trabajo, si en mi familia, total lo que necesito es 100 encuestas, ¿no? Ojo, porque eso no va a tener ni confiabilidad ni validez, ¿sí? Y luego ciertos aspectos mecánicos, ¿sí? Un instrumento escrito que no se lean bien las instrucciones, por eso deben de ser claras, ¿sí? Y cortas, pero que sea entendible para nuestros encuestados. Entonces, esta es la primera parte que nosotros tenemos que tener muy clara para nuestra investigación. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hasta acá podemos nosotros decir que las técnicas de investigación son un conjunto, por un lado, de procedimientos que ahorita ya hemos descrito, particularmente para el caso de las encuestas, cómo se hace el cuestionario, etcétera, y por lo tanto, por otro lado, de herramientas, ¿sí? Para recoger, generar, analizar y presentar información, que sea una información válida, muy fortalecida, ¿sí? Para mostrar resultados, ¿sí? Llegar a conclusiones. Estos instrumentos son instrumentos, por lo tanto, ojo, de medición, que para registrar esos datos con las variables de interés de nuestra investigación. Capturan la realidad, esa realidad que todavía sigue siendo confusa, todavía no tienen las herramientas suficientes, la información suficiente, los indicadores suficientes para poder explicar esa realidad. Pero otro aspecto muy importante es que estandariza y cuantifica los datos. Por lo tanto, las técnicas de recopilación de datos son procedimientos de medición o de recopilación mediante los cuales es posible ir recopilando datos, ¿sí? Que nos van a permitir mediciones que tiene tres aspectos que se los voy a estar señalando constantemente, que ya los había mencionado: válidos, confiables y objetivos, ¿sí? Por otro lado, ojo, ¿qué medir? Ustedes ya tienen un caminito andado, ¿sí? Conceptos generados en el pensamiento, definiciones expresadas a través del lenguaje, variables e indicadores que son expresiones de las magnitudes, eso es medible, ¿sí? Del hecho que se quiere explicar para llevarnos al fenómeno, a la realidad que nosotros nos propusimos, ¿sí? Por ejemplo, un concepto, se los voy a poner así muy general y eh, ah, lo ponemos acá, es, por ejemplo, la competitividad empresarial. Lo primero que tenemos nosotros es que definir la competitividad empresarial, es decir, la capacidad de crecer en un mercado generando valor agregado. Seguramente esa definición vino de algún autor, ¿sí? En el caso de ustedes es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que por lo menos hay dos investigaciones ahí, ¿sí? Eficiencia del organismo municipal del agua en el municipio de Acapetagua, por decir algo, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahí? La definición, ¿qué estamos nosotros entendiendo por eficiencia del organismo del agua? ¿Sí? Es decir, cómo debería funcionar. Y el cómo es, ¿quién lo dice? ¿En dónde se establece? ¿Sí? Y las variables, por ejemplo, en este caso que yo venía mencionando, es competitividad empresarial, capacidad de crecer en un mercado generando valor agregado, variables y los indicadores es número de productos innovadores, es decir, cuántos
productos con innovación se están generando en un determinado sector de la empresarial, ¿no? Y la realidad en donde está aplicada, las pymes, ¿sí? Pueden ser las pymes específicamente de Chiapas, pero todo eso ya lo habíamos planteado antes en nuestro protocolo, ¿sí? A ver, otra herramienta que es muy importante que en el caso de algunos de ustedes ya la están explicando, la entrevista, ¿sí? La entrevista es una técnica directa e interactiva de recolección de datos. Tiene una intencionalidad como en el otro caso, ¿no? Y un objetivo implícito dado por la investigación. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es una técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos, información que ya tienen experiencia de sus informantes, ¿no? De aspectos en ocasiones subjetivos que no tienen la encuesta, perdón, de la parte de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. Es una, es una relación entre actores. Por un lado está el entrevistado y por el otro lado el entrevistador. Es muy importante que el entrevistador que serían ustedes, domine el diálogo, ¿sí? Ojo, domine el tema porque tiene que saber qué está preguntando, porque hace las preguntas y va a ser quien va a cerrar la conversación. Así como la abrió, la tiene que cerrar. El entrevistado responde preguntas, ojo, las preguntas tienen que estar muy acotadas y el entrevistador estar muy consciente para que de manera amable haga que el entrevistado no se vaya por otro lado y se desvíe a lo que centralmente nos interesa de la entrevista. Porque además es quien posee la información de interés para nuestro proyecto y además tiene experiencia para el tema. Es importante llevar un cuestionario y por otro lado llevar una libreta y pedir permiso para, si es posible, grabar la entrevista para no perderse de los detalles. Hay dos herramientas ahí. El cuestionario para las preguntas, para detonar las preguntas y por otro lado una libreta donde nosotros vamos tomando notas generales, pero es mejor audio y video de grabación. Si no hay video, por lo menos el audio, que eso lo pueden hacer eh, ah, con su smartphone, con su teléfono inteligente. Y si ellos lo permiten, incluso pueden utilizar herramientas de este tipo, como ahorita lo estoy haciendo para grabar si las personas se encuentran fuera del área geográfica en donde se encuentran. Por lo tanto, la entrevista es una técnica y muy importante también para poderlo hacer. Igual que los cuestionarios, perdón, puede ser telefónica, puede ser eh, por vía electrónica, mandar la grabación, puede ser personal, donde ustedes, hoy existen muchos medios donde nosotros podemos hacer la entrevista o se la pueden mandar por correo electrónico si es así, para que con la aprobación de ellos, ¿no? Pero esto es muy importante. Diseñar la entrevista donde se definen los objetivos de la entrevista. Tener el muestreo de las personas que queremos entrevistar y por lo tanto ahí ya diseñar el cuestionario de nuestras preguntas detonadoras. Desarrollar la entrevista es hacer la cita, tener los contactos, tener una agenda para esas entrevistas, realizarlas y empezar a registrar la información. Y después una parte muy importante, toral, que es el análisis e interpretación de los datos, porque también hay que sistematizar. Hay mucho trabajo que hacer. Hay algunos softwares en donde meten ustedes el sonido y ya se los transcribe
a una forma escrita, nada más que hay que tener mucho cuidado de escuchar la entrevista y que se corresponda a lo que transcribió el software, ¿no? Y ahí ya se va creando una matriz para elaborar representaciones gráficas y sacar conclusiones, ¿sí? Muy importante en el caso de la entrevista tener claridad sobre qué información requerimos, para qué nos va a servir, si podemos responder la pregunta de investigación con la información recogida. Y básicamente esa entrevista es un listado de preguntas con las cuales el investigador pretende levantar datos de la realidad eh, social, ¿sí? O del fenómeno que estamos investigando. Es muy importante ya cuando llegamos al registro de la información, cerciorarse de las herramientas que vamos a utilizar, como les decía, grabadoras, teléfonos inteligentes, correos electrónicos, etcétera, ¿no? Verificar, por otro lado, que los informantes sepan de la confidencialidad, ¿sí? Que eso es una de las cuestiones bien importantes. Otra de las herramientas muy importantes y que he estado platicando con algunos de ustedes es que con toda la información, en el caso de las encuestas, como en este caso, ya cuando se procesa toda la información, ahí se tiene evidentemente, sí, tablas, gráficos, estadísticas, todo lo que ustedes quieran. Y ahí hay otra vez utilización de herramientas, Excel, SPSS, mapas conceptuales. Es válido utilizar mapas conceptuales, ¿sí? De tal manera que estos datos estadísticos que se analizan puede ser estadística descriptiva, es decir, frecuencia, tendencia central, variabilidad, razones y tasas. Es decir, cosas que ustedes vieron en su asignatura de estadística, las volvemos a traer al presente y las aplicamos. Porque eso nos permite a nosotros, ahora sí, hacer inferencias estadísticas. ¿Qué es una inferencia? Es un juicio en donde nosotros mostramos pruebas para mostrar que nuestra hipótesis se confirma o se rechaza, ¿sí? O nuestra aseveración inicial. Pero por otro lado nos va a dar el nivel de significancia de nuestra distribución muestral, que son las pruebas de hipótesis. Estadísticas paramétricas, que son coeficientes de correlación de Pearson, regresiones lineales. Les digo, si pueden usar el SPSS, si tienen un amigo que use SPSS, acérquense a él, ¿no? La prueba T, el análisis de varianza, que les dé esa confiabilidad, esa confianza interna, ¿sí? La validez interna, externa y confiabilidad. Y la correlación no paramétrica, que es el coeficiente de correlación, que es la chi cuadrada. Todos estos son conceptos que ustedes ya estudiaron en estadística y que es el análisis multivariado, ¿no? De ahí que, ojo, por eso en los tipos de preguntas nada más se las vuelvo a poner. Si me quieren a lo largo de la semana mandarme o tener una sesión conmigo para ver el tipo de preguntas que están utilizando, porque hay de diferente tipo, ¿no? Unas son según la contestación cerradas o dicotómicas, ya se las había comentado antes, no abiertas o categorizadas, o sea, de respuesta instantánea, de respuesta sugerida, de valoración, etcétera, ¿no? Según la función filtro, batería, control, amortiguadores, todo esto es básicamente cómo las están haciendo, pero están sus libros de tanto de estadística como de metodología para que vean que su herramienta tenga esto, ¿no? Según el contenido, identificación, acción, interacción, opinión, información y
No se olviden que estas pueden ser cerradas, abiertas, categorizadas y de esas categorizadas, insisto, de respuesta espontánea, el encuestador no debe de leer la respuesta al encuestado solito, o sea, así, boom, lo primero que le latió. Eso es muy importante porque la respuesta del encuestado juega un papel muy importante para el resultado. La respuesta sugerida es cuando el entrevistador, ya le habíamos comentado, las lee, ¿no? Y de valoración, el entrevistador lee una escala de intensidad creciente o decreciente de categoría opuesta. Esto es para tratar de evitar básicamente esas eh, um, desviaciones que están. Y así ya hemos visto las otras, ¿no? De filtros, eliminan las personas que no les afectan determinadas preguntas, es decir, que marcan la realización o no de preguntas posteriores, de batería, o sea, están básicamente asociadas a un mismo tema, ¿sí? De control, que es para comprobar la veracidad de la respuesta. Les digo, acá pongo una, acá lo vuelvo a preguntar, pero de una manera distinta. Hay otras que se llaman amortiguadoras, se definen en cuanto estamos preguntando temas escabrosos o pensamos que serán reticentes a contestarlas. Hay que saber cómo. Este, por ejemplo, yo algo que recuerdo es con respecto, el INEGI preguntaba con respecto a el monto de gasto en electricidad y a veces la gente era reticente a este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, más bien preguntaba, bueno, ¿cuántas habitaciones hay? Y hacía un cálculo de los espacios para inferir el número de focos que pueda tener una familia determinada, ¿no? Otra fuente es de que otras respuestas que generalmente no son muy verídicas es los términos de los ingresos de las personas. Cuando se pregunta, entonces ahí pues se establece más o menos un rango de ingresos para que las personas se sientan cómodas en el momento en que están respondiendo, ¿no? Entonces, las otras, no se olviden de identificación, según las condiciones en la estructura social, de acción, tratan de las acciones que llevan a cabo los entrevistados, ¿no? De intención, indagan sobre la intención de los encuestados, de opinión, ¿sí? Estas son muy comunes ahora en el entorno de los medios. Lo utilizan mucho los periodistas. De información también analizan el grado de conocimiento que tienen los encuestados, de motivos, etcétera. Estas encuestas, ya les dije, busquen las formas para poderlas hacer telefónicamente, medios electrónicos, son diversos, vía telefónica, etcétera. Y hasta ahí nos quedamos con esa herramienta. La otra es que muchos me dicen, bueno, es que yo voy a utilizar la observación para mi investigación. Muy bien, sin embargo, no es menos difícil que las otras, ¿eh? Porque, ojo, la observación es una técnica que además también tiene instrumentos como cuáles. El diario de campo o también denominada bitácora de campo, que hay que estar registrando día a día y además cómo se registra. Esa herramienta de registro puede ser un cuaderno, libreta o audios que nosotros posteriormente vamos este, a ir registrando. Es una herramienta muy valiosa, es ardua, no es tan fácil de manejar. Se utiliza mucho para estudios de carácter etnográfico, lo utilizan muchos sociólogos, politólogos, antropólogos, la investigación de campo o para soportar otro tipo de investigación y entonces mixtas y entonces metemos la observación. Por eso les señalo lo siguiente, ¿no? Hernández señala que la observación no es una mera contemplación del fenómeno, es decir, sentarse a ver el mundo y empezar a tomar notas, ¿no? Tomarnos un café y ver cómo pasa la gente y cómo actúa. Eso no es la observación. La observación implica adentrarnos a profundidad en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente.
estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Yo conozco antropólogos este tipo de observaciones y sacar investigaciones muy importantes, pues han ido a vivir 2 o hasta 3 años en las comunidades en donde un fenómeno en particular les interesaba estudiar, ¿no? Por eso hay que tener mucha claridad en eso y planificar el proceso, ¿sí? ¿Qué voy a observar y por qué? ¿Cómo lo voy a observar? ¿Dónde lo voy a observar? ¿Qué observar? ¿Cuándo lo voy a observar? Porque no es así que me siento con un café de 4 a 6 de la tarde, ¿no? ¿Cómo se registra la información? Hay técnicas de registro, ya los comentábamos ahorita. ¿Con qué medios lo voy a hacer y cómo lo voy a analizar? ¿Sí? Se observa significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles o roles, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida. Por ejemplo, acá hay una investigación sobre el reggaetón y la influencia que tiene el lenguaje del reggaetón como un medio de generar violencia de género. Es interesante. Y se voy a utilizar bajo la suposición en la metodología de la observación. No es así nada más de escuchar las letras y verlas, lleva mucho más de fondo, ¿no? Y por otro lado, hay que tener mucha claridad, ¿sí? Cuando vemos que se observa el ambiente físico, el ambiente social humano, las actividades, qué acciones están de por medio, los artefactos usados, los hechos relevantes, los retratos humanos, etcétera, que tenemos ahí presentes. Es muy importante que tenemos que observar con todos los sentidos, ¿eh? Todos, no es únicamente los ojos, son los sonidos, es el olfato, es el sentido en la piel, qué emociones incluso nos provoca la observación, porque un buen observador está atento a los detalles, es reflexivo también, debe de tener una habilidad para interpretar las conductas no verbales, ojo, es sumamente sensible y tiene la disciplina para tomar las notas y una escucha activa, ¿no? Entonces hay grados de participación del observador, ¿sí? La no participación es sencillamente observa. La participación pasiva, o sea, está presente pero no interactúa. La participación moderada participa en algunas actividades pero no en todas. La participación activa en la participación activa participan la mayor parte de las actividades, sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes. Yo recuerdo una investigación antropológica sobre el uso del alcohol en los rituales en las comunidades indígenas, pero qué implicaciones tenía el uso del alcohol particularmente en las mujeres y cómo esto inducía en muchas ocasiones al alcoholismo en mujeres, ojo, en comunidades indígenas. Pero esto era todo un estudio aparte, no únicamente utilizando la observación, sino toda una serie de documentos, pero también todo el entorno social, cultural, etcétera, que va envuelto en toda esta observación, es decir, todo un análisis también de carácter teórico documental para posteriormente hacer como herramienta la observación, ¿no? Y es una observación, en este caso completa. Esta investigadora vivió en las comunidades indígenas alrededor de 3 años, ¿sí? Y mezclándose totalmente con el observador como un participante. Les pongo como ejemplo, ¿no? Observar y documentar el proceso de embalaje del plátano, tipo exportación en la finca Esperanza de Tapachula. El investigador participa en el proceso, ¿no? El investigador observa el proceso, lo filma, etcétera, ¿no? Entonces,
el grado de participación explícita va desde la observación abierta, parcial y conocida hasta una observación de carácter abierto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un ejemplo es observar y documentar el comportamiento de la agrupación urbana de la colonia, Las Granjas, ¿sí? De Tuxtla Gutiérrez. El investigador se involucra dentro de la comunidad, va, documenta y puede ser un investigador encubierto. ¿Sí? Ahora, hay una sistematización de la observación. La observación no sistemática son esporádicas y sistemáticas es recurrente, que lo hizo durante un periodo eh, explícito, ¿no? Entonces, el enfoque y amplitud de la observación va desde una observación descriptiva y observación focalizada y observación selectiva. Y ahí finaliza el proyecto, ¿sí? De ahí la importancia que tiene el diario de campo o bitácora, ¿sí? Ese proceso de la información del diario de campo es la categorización, la codificación, mapas y matrices de relaciones. Y bueno, finalmente otro aspecto que hay que considerar es que hay otro tipo de investigación que varios de ustedes la están realizando y que es la investigación documental. Ahí una de las cosas importantes es documentar, bajar toda la documentación que tengan y por otro lado poner toda la información en archivos. Yo voy buscando los archivos o voy seleccionando los archivos de tal manera que tenga la información clasificada de acuerdo a los temas que voy abordando durante mi investigación. Y a partir de ahí, primero, soportar mucho porque es una investigación de carácter documental y posteriormente eh, a, eh, hacer toda una explicación, ¿sí?, de ella para mostrar los resultados. Al igual que las otras herramientas, ¿sí?, también se sistematiza la información, igual se muestran gráficos, cuadros, etcétera, que le den fortaleza a la misma. Hasta ahí con respecto a las técnicas y herramientas para la investigación. Ustedes encontrarán los documentos y la guía para elaboración de la tesina, así como la rúbrica, y lo que está en sus manos ahorita es básicamente llevarla a cabo y mostrar los resultados. Harán ustedes su primera entrega dentro de 15 días. La actividad que tienen para esta semana es básicamente entrar al chat y platicar los avances que van teniendo. Mandarán sus avances dentro de 15 días y al finalizar dentro el 3 de octubre estarán haciendo la presentación de su tesina y ese 3 de octubre antes de las 12 de la noche estarán subiendo de manera electrónica su propia investigación para ser entregada posteriormente con un empastado como las tesis. Esta es, les digo, el instrumento más importante, el documento más importante, perdón, de su obra maestra, de su maestría al Instituto de Administración Pública, como un logro más de su formación como funcionarios. Gracias. Estoy pendiente de quienes quieran asesoría.